la estructura repetitiva para, ¿sí? Entonces, fíjense, hacer un programa que muestre los números pares entre 20 y 50, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros, o sea, hacer un programa que muestre los números pares entre 20 y 50. ¿Cómo hago para hacer entre 20 y 50? O sea, 21, 22, 23. Ya eso me da la pauta de que voy a tener que utilizar una estructura repetitiva, ¿sí? No lo van a hacer uno por uno, porque sería siempre, o sea, es como hacer siempre la misma operación. Cuando tenemos que hacer la misma operación reiteradas veces, ahí ya, cuando leemos el enunciado, nos damos cuenta que lo que necesitamos es una estructura repetitiva, ¿sí? En este caso, como me está diciendo desde dónde hasta dónde, ¿sí? Voy a usar una de esas estructuras repetitivas, que es la que en español sería para, pero en realidad es un ciclo for, ¿bien? For, así, ¿sí? Así lo van a encontrar en todos los lenguajes. ¿Recuerdan cuando vimos esta estructura, que la vimos obviamente en algoritmos, o sea, hicimos el pseudocódigo o el PCI, ¿sí? ¿Lo recuerdan más o menos? Sí. ¿Sí? Para i, o sea, i era la variable. Exactamente. Y era desde dónde hasta dónde. Claro. Hasta. Sí, bien, esa misma estructura. Bien, lo que siempre reitero, lo interesante, lo importante de esto es que nosotros sepamos más que la sintaxis, porque la sintaxis va a ir cambiando, depende del lenguaje que están utilizando. Lo importante es que sepamos la estructura, cómo se maneja, ¿sí? Fíjense que hay un pequeño cambio con respecto a lo que hacíamos en PC. En Python, lo que hacemos es utilizar la variable que le ponemos i como podría ser cualquier otra. Eso es como una costumbre de utilizar esa variable, ¿sí? For i, esperen, yo acá tengo el manchete porque obviamente esto no es necesario que nadie sepa nada de memoria, ¿no? Esto es a medida que uno va utilizando los programas, se los va apropiando y después no necesita, pero nadie tiene que saber nada de memoria, así que deben trabajar con una guía al lado hasta que se acostumbran con el lenguaje. Entonces, fíjense, en este caso va a ser para, voy a utilizar la variable, o sea, una variable en este caso le pongo i, para, y en el rango, y acá está la diferencia, fíjense que todo esto, nosotros lo poníamos de una forma diferente en PCI o haciendo pseudocódigo, ¿sí? Acá vamos a poner el rango, ¿sí? O sea, ¿cuántas veces queremos que se repita? O sea, si yo les digo 10 veces, de 1 a 10, ¿sí? Eso sería el rango. Vamos a suponer que yo ahora, fuera de este ejercicio que yo puse acá, voy a hacer algo más fácil y voy a decir, quiero que 10 veces aparezca en pantalla hola mundo, ¿sí? Entonces, fíjense, for, utilizo la variable en el rango 10. Cuando yo pongo un solo número es de 0 hasta ese número, ¿sí? No tengo que poner el inicio. Ahora, en el caso de este ejercicio sí voy a tener que poner el inicio, porque no inicia desde 0, sino que inicia desde 20, ¿sí? ¿Ven la diferencia? Entonces, voy a dejar la indentación, la sangría, porque si no me va a dar un error, ¿sí? Muestro por pantalla, en este caso, hola mundo. Me dio un error de sintaxis, a ver qué es lo que hice mal. ¿Se dan cuenta ustedes que puedo haber hecho mal? Ah, ya está, ya sé lo que hice mal. Al igual que la estructura condicional, sí. ¿No van los puntos ahí? Exactamente, eso es lo que me comí. Entonces, para, o sea, for, desde, utilizo la variable i, o sea que haga 10 veces, que repita 10 veces que 2 puntos, eso es lo que yo no había puesto, por eso me daba ese error, pero repita 10 veces. Ahí está, ¿ven? ¿Sí? Perfecto. Bien, ¿se entiende? O sea, hay una pequeña variación en el lenguaje, nada más, pero después siempre lo que estamos haciendo es lo mismo.
Entonces, ahora, si nos atenemos a este ejercicio, hacer un programa que muestre los números pares entre 20 y 50, acá lo que voy a cambiar es, voy a poner 20,50, ¿sí? Que muestre los números pares. ¿Qué es lo que tendría que hacer acá para que me muestre los números pares? ¿Qué es lo que harían? O sea, esto lo voy a repetir entre 20, o sea, 30 veces, ¿sí? Dentro de ese número, 21, 22, ¿cómo hago para que solo los pares muestren? ¿Un contador no? No sería un contador. Fíjense, yo estoy diciendo solo los pares, ¿sí? Eso ya me está diciendo algo. Yo ahí estoy poniendo, ¿qué? ¿Una qué? ¿Una? Una variable. No. ¿Una qué? Yo solo los pares quiero, entonces. Una condición. Una condición. Tal ¿Sí? cual. Entonces, si pongo una condición, seguramente adentro de esa estructura va a haber otra estructura, que es una estructura condicional. ¿Sí? Entonces, Exacto. ¿cómo lo pondrían? Eh, ¿Cuál es la Y estructura mira, condicional? en Paint pondría sí, y, Bien, ¿y en mod. Python? Bueno, y en Paint if. If, bien, entonces, sí. ¿Y ahora qué viene? es, Claro. O sea, la igual- condición, ¿no? claro, Bien. pero no. Claro, ¿cómo sacábamos un par? Dividíamos por 2 si el resto era 0. En Resto, claro. Python, bien, en Python es este símbolo al que le da el resto, vamos a decir, ¿sí? Entonces, la condición es, si el resto, De 2 es 2, igual a 0. perfecto, igual a 0, bien. Entonces, que el entonces en Python es los 2 puntos. Los ¿Sí? 2 puntos. Bien, entonces, si condición, si esta condición se cumple, ¿qué es lo que hago? Debajo, ¿qué es lo que hago? Me dice que muestre los números pares entre 20 y 50. Muestre. Print, Entonces, ¿cómo? tenés que escribir, o sea, print Bien, el número, que sería la i. perfecto. Para mostrar, ¿se acuerdan? Para mostrar el valor de una variable, poníamos la cadena F. Ponemos F. F. Bien. Y acá directamente puedo poner entre llaves y. Y Bien. Cierro las comillas, cierro el paréntesis y fíjense, la condición está adentro de esta estructura repetitiva. Entonces, primero va a empezar a evaluar esto, ¿no? A repetir 20, 20, o sea, cuando va a 20, vamos a suponer, primera vuelta, 20, va a decir, ¿cuánto vale I? 20, 20, módulo 2 es igual a 0, sí, lo es, entonces lo imprime, 21, segunda vuelta, 21, va a venir acá, ¿cuánto vale I? 21. 21, o sea, el resto de 21 dividido 2 es igual a 0, no, entonces no lo va a imprimir, va a volver acá, 22, ¿sí? Y así sucesivamente hasta llegar a 50, ¿bien? Lo voy a probar. Ahí está, fíjense. Desde el 20 me está mostrando todos los números pares, no incluye el 50, después eso será cuestión de ir ajustando el rango, ¿sí? Bien. Después dice, ¿se comprendió cómo está el ejercicio? sí, Sí, perfecto. lo que. Ah, está bien. ¿Qué pasó? Creía que se le ponía ahí +1 para que sea un contador y vaya No. sumando. No. Ya directamente lo hace, la suma lo hace, por eso hay una pequeña diferencia con lo que hacíamos en PCI. ¿Sí? En PCI poníamos I más 1 y así ya, o sea, entonces hacíamos que esta variable se vaya incrementando. En el caso de Python ya lo hace automáticamente. ¿Sí? Claro. Fíjense que nosotros no lo tuvimos que indicar que se vaya incrementando. O sea, que se vaya incrementando esta variable. Por el hecho de ponerla en la estructura for, va a hacer que sola esa variable se incremente, ¿sí? Esta variable se llama i, pero podría ser, no sé, a ver, p, y debería funcionar igual. Vamos a probarlo. Te faltó en if. Tenés un error ahí. Ah, acá, con razón.
P. ¿Sí? Podría ser una variable más larga también, no sé. Perro. O sea, recuerden que la variable es algo que definimos nosotros, que para la máquina poner perro, P, I es exactamente lo mismo. ¿Sí? Uno pone I por costumbre, pero es igual. ¿Se entiende esto? Sí, 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 perfecto. Bárbaro, bueno. Sí, sí. Buenísimo, entonces, ahora vamos a usar, ahora sí vamos a usar un contador y vamos a usar un acumulador, así hacemos un pequeño repaso de eso. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre uno y otro? O sea, ¿qué diferencia hay entre un acumulador y un contador? Que a uno se le sumaba Bien, ¿ese es él? y al otro iba acumulando, Complementaba. o sea, I más I, iba acumulando lo que iba en I, lo iba Sí. acumulando, puede ser. Ese es el que suma, ¿sí? El que va, el acumulador es una, o sea, va sumando, acumulando, ¿sí? Y el otro, el contador, no es el que acumula, ¿qué es lo que hace? Su mismo nombre te lo dice. Va incrementando. Claro, exactamente, incrementando, va contando, que no es lo mismo. No es lo mismo sumar 10 veces 5 que decir cuántas veces aparece el número 5, ¿sí? Son cosas diferentes. Entonces, fíjate, bueno, ahora lo vemos con estos ejemplos. Dice, ahora mostrar la suma de los mismos. O sea, yo voy a hacer este mismo cálculo, cuántos son o cuáles son pares, pero voy a mostrar la suma de todos esos pares, ¿sí? Comprendidos entre 20 y 50. Para eso voy a usar un acumulador. Siempre que usamos un acumulador o un contador, una buena costumbre es inicializarlo antes. ¿Qué quiere decir inicializarlo antes? Es decir, desde dónde va a partir, ¿sí? Por las dudas que, si bien hay lenguajes que no nos obliga a hacerlo, pero sí puede ser que después, en el proceso de ejecución y todas esas cosas, esa variable puede llegar a tener un contenido o acumular un contenido que sea diferente de 0 y luego la suma o la cuenta no nos dé a causa de eso. Entonces, para asegurarnos, siempre inicializamos con el número que queremos inicializar. Por lo general es 0, pero puede ser que por ahí en algún otro programa necesitemos comenzar desde un número superior a 0, ¿sí? Bien, yo a la variable le voy a poner como nombre cont, ¿sí? Inicializar es asignarle un valor. Le voy a asignar el valor 0 a la variable. Entonces, si quiero, bueno, perdón. Suma. Lo primero que me dice acá es ahora mostrar la suma de los mismos. Entonces, yo hago el mismo cálculo, pero ahora voy a agregar que le voy a mostrar la suma de los mismos. Entonces, ¿cómo sería, o sea, o qué operación tengo que hacer ahí para luego poder mostrar lo que contiene, lo que finalmente va a contener esta variable a la cual le puse como nombre suma, ¿sí? ¿Cómo armaría la operación? Suma sería igual a suma más I. Perfecto. Fíjense, más I. ¿Por qué I? Porque yo voy a sumar cada uno de los valores que tiene I, ¿sí? I va a valer en la primera vuelta 20. En la segunda, 22, porque 21 no va a entrar dentro de este I. ¿Bien? Al no entrar acá, no lo va a sumar, porque no va a llegar hasta esta operación. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es mostrarlo luego. ¿Sí? Print. La suma de los pares. Bien, ¿qué variable muestro entonces? ¿Cuál contiene la suma de todos los Suma. pares? Perfecto. Suma. Bien, cierro el paréntesis y ejecuto. Bien, fíjense, ¿qué es lo que pasó acá? O sea, me está mostrando cada uno de los números
pares, pero me está mostrando también un paso a paso de la suma. O sea, primero sumo 20, después 20 más 22, que es el número que sigue 42, más 24, 66, y así sucesivamente, paso a paso. Bien, si yo solamente quiero mostrar esto, o sea, solamente quiero mostrar el resultado total de la suma, no el paso a paso, fíjense lo que hago. Lo saco de la estructura. ¿Cómo lo saco? Fíjense, si yo leo esto, digo, bueno, esta estructura condicional está adentro del for. ¿Por qué? Por esta indentación. ¿Bien? ¿Sí? Esto que se ejecuta aquí, o sea, el mostrar, que se muestren los pares, y la suma están adentro de la estructura condicional if. Me lo muestra, ¿cómo lo sé? Por esta indentación, por este espacio, ¿bien? Entonces, cuando yo saco fuera de ese espacio, saco la siguiente línea de código, ¿qué quiere decir? Que esta línea no está adentro, en este caso del condicional, ni tampoco está adentro de la estructura for, ¿sí? Ahora ejecuto y van a ver la diferencia. ¿Ven? Se muestran todos los números pares y luego se muestra la suma total. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? Sí. Sí, perfecto. En Sí, caso de... perfecto. Queda más prolijo también, así. Exactamente. En el caso de Python, vieron que Python muchas veces, cuando empezamos a hacer ejercicios y por alguna cuestión no dejamos esto, por ahí no nos damos cuenta, no dejamos la indentación en espacio, nos da directamente un error de indentación. Cuando sale acá el cuadro, el cuadrito ese diciéndonos el error, si uno lee lo que nos está diciendo, no nos dice que es sintaxis, ni nada de eso, sino que nos dice indentación. Y es justamente por eso. Porque Python usa la indentación como una manera de marcar qué es lo que se ejecuta dentro de qué estructura. ¿Sí? Hay otros lenguajes, o en la mayoría, la verdad, los demás lenguajes que yo he utilizado, para marcar qué es lo que va dentro de cada una de las estructuras, se usan llaves o paréntesis, ¿sí? Pero nunca, no indentación. Yo la primera vez que lo veo es acá con Python. Pero fíjense cómo los distintos programas hacen lo mismo con una sintaxis distinta, ¿no? Al igual que cualquier idioma, ¿sí? Por eso es, bueno, cada vez que uno utiliza un lenguaje de programación es un poco como que tiene que aprender la sintaxis de ese lenguaje porque van apareciendo sus errores. Bueno, sigo. Y bueno, y ahora acá, el último ítem es ahora mostrar cuántos números son. ¿Sí? O sea, cuántos números son pares. Entonces vamos a hacer algo similar, pero ahora con un contador. Entonces, voy a inicializar. Bien, y adentro de esta estructura, ¿por qué? Porque si yo lo hago afuera, si yo hago, o sea, hago la cuenta aquí, acá afuera, no me lo va a tomar como los pares, sino que me va a contar nada en realidad, me va a decir que es 0, ¿sí? Si yo lo hago a esta altura, me va a contar desde 20 a 50. ¿Se dan cuenta por qué? Si yo acá pongo con igual, ahora, ¿cómo sería un contador? Eso me lo dicen ustedes. Contador de I más 1. Y no. Con es igual a cont más 1. Bien, su misma variable. ¿Sí? Está bien. Acá no interviene la variable I. Con más 1, bien. Si yo lo dejo acá, ¿qué es lo que va a contar? Va a contar cuánto hay entre 20 y 50. ¿Por qué? Porque no está dentro de esta estructura condicional sí. A ver, vamos a ir haciendo. Voy a poner cont. ¿Se va entendiendo bien lo que intento hacer? Sí, bastante bien. No Sí, del todo, pero bastante bien. Bueno. A ver, lo voy a ejecutar acá. Bien, son 30 números. ¿Por qué? Porque como yo tengo este contador
Fíjense, está fuera de la estructura condicional sí, porque si estuviera adentro debería estar un poquito más adentro, al igual que suma, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está contando? Está contando cada una de las vueltas, que son todas. Fíjense, entre 20 y 50, ¿cuántos números hay? 30. 30, 30. que es lo que me está dando acá. Ahora fíjense, si yo pongo un espacio o una indentación un poquito más adentro y ejecuto, fíjense la diferencia. ¿Ven? Esto lo voy a cerrar a ver si... Creo que me borre lo que fuimos haciendo antes. Ahí está. ¿Ven? Y ahora hay 15. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre poner este contador aquí y este contador adentro del condicional? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Por qué ahora Y da que la 15? Uno La cuenta primera los está dentro del pares y el para. otro cuenta todo. No, está Claro. todo dentro del para. O sea, si Claro, lo no. ponemos anterior, está todo dentro del para. El tema que en la indentación está abajo del sí y resto de 2, y la otra está fuera de esa condición. Bien, entonces cuando está dentro del sí, ¿qué es lo que cuenta? Los Solamente los los pares. que. El resto es cero. O sea, los pares. Los pares, exactamente. Y si lo pongo afuera, cuenta todo. cuenta todo, exacto. ¿Ven? Entonces, ¿ven la importancia de poner las variables en el lugar correcto? Fíjense que no me da ningún error si yo pongo esto aquí afuera, porque error no me da. Sin embargo, ¿ese ejercicio resuelve lo que yo les pido? No. No. No, ¿Ven? Entonces, a veces que el ejercicio me dé no quiere decir que esté bien. ¿Sí? O sea, el ejercicio correcto es este. Ahí está. Este sería el correcto, ¿sí? O sea, que yo cuente solamente los números que son pares. Entonces, para eso yo tengo que poner el contador adentro de la estructura condicional. Si la pongo afuera, no me va a dar ningún error, pero no va a contar los pares, va a contar todos los números, sin discriminar. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia bien? Sí, sí, perfecto. Bueno, miren, por hoy solamente, o sea, yo solamente tengo esto para mostrarles, creo que si se entendió bien esto no van a tener ningún problema en hacer los ejercicios que les indiqué, ¿sí? Está en Classroom y les acabo de decir también cuáles eran las clases. Bueno, ahora yo voy a cortar esta comunicación porque ya no tengo más nada que decir. Y les voy a pasar lo que les decía de Python para Android, ¿bien? Por si alguno lo quiere descargar, es algo que suma. Y bueno, y yo sigo en línea hasta las 8 para que ustedes vayan haciendo ejercicios y vayan preguntándome, mandándome capturas de pantalla, lo que necesiten como para ir avanzando, ¿sí? Y bueno, la misma modalidad vamos a seguir el lunes hasta el miércoles que empecemos con un ejercicio nuevo. ¿Bien? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda?